El fundamento de este curso de apologética e influencia social es que podamos entender que estamos en medio de una guerra declarada. Esa guerra ya está declarada, no hay que salir a buscarla, ya está presente. Es una guerra abierta y es pública. Para los que somos cristianos sabemos que la batalla es espiritual, es cultural, es ideológica, pero tenemos que entender que también es política. La mayoría de nuestros países están partidos al medio con dos cosmovisiones totalmente antagónicas, con sistemas axiológicos de valores totalmente enfrentados. Ese abismo moral que nos diferencia se ve entre nuestros amigos, en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el ámbito de toda la sociedad. Todo cristiano sabe que desde el momento que decidió entregar su vida a Cristo, renunciar al pecado y al príncipe de este mundo, en el momento en que toma la decisión de dejar el reino de las tinieblas para nacer de nuevo y vivir en el reino de Dios, comenzó a vivir en guerra espiritual. Ser cristiano implica vivir en una guerra continua. Desde que nos levantamos cada día a la mañana, tomamos la decisión de o agradar a Dios y no seguir los patrones culturales del mundo que se suponen a los de Dios, y eso implica estar en una batalla espiritual. La batalla es espiritual. Esa guerra cósmica que hubo en los cielos, en algún momento entre ángeles que se rebelaron contra Dios, aparece en las primeras páginas de la Biblia en el huerto de Génesis capítulo 3, manifestándose también en la tierra, seduciendo a la humanidad. Y la sedujeron para poder cambiar la cultura y los valores del reino de Dios por aquellos que son contrarios al diseño del Creador. Ahora, detrás de toda confrontación que hoy tengamos por causa de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestra cultura cristiana, sabemos que detrás de eso hay una guerra espiritual. Pero esa guerra no solo es espiritual, sino también es cultural. Y para definir qué es la batalla cultural, primero tenemos que definir qué es la cultura. No hay tarea más difícil en esta época que hacer esta definición, porque cultura para unos es una cosa y para otros es otra. Cultura tiene un montón de acepciones. La acepción tradicional, elitista, donde la cultura es lo que está dentro de un marco de conocimiento elevado, plantea una jerarquía en el saber. Una segunda acepción es la concepción antropológica, que entiende que cultura es todo aquello que es creado por el hombre, ¿no? El problema de esta acepción es que abarca tanto este concepto de cultura, que cultura es prácticamente todo lo que dice, crea y hace el hombre. Cultura es todo. Y por último, hay una acepción estética, donde la cultura es todo aquello que no tiene una utilidad práctica. Por ejemplo, cuando disfruto de ver un cuadro, participar en una ópera, asistir a un museo de bellas artes. Pero para poder entender el concepto que le queremos dar cuando hablamos de batalla cultural, la definición de cultura que me gusta es la que refiere al campo específico de lo intelectual y de lo artístico, donde se generan ideologías, signos, valores, creencias, normas que terminan caracterizando la vida social. ¿Qué es una batalla? Bueno, una batalla es un enfrentamiento donde un grupo intenta imponer su posición en un choque sobre otro. Una batalla tiene elementos bien propios, bien constitutivos. Hay estrategias, hay tácticas, hay una dirección consciente, hay un capitán, hay un general. Pero ¿qué es una batalla cultural? Una batalla, por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin. Y esto es lo característico de una batalla cultural. Es que todo
todos esos dispositivos culturales se ponen en juego para modificar la propia cultura. Es decir, la cultura es el medio, pero también es el fin al mismo tiempo. La finalidad no es modificar la cultura a punta de pistola, porque si no estaríamos hablando de un conflicto armado y no de un conflicto cultural. Esto es lo loco de este tiempo. En la batalla cultural, la cultura es el medio, pero también es el fin. Batallas hay muchas, batallas espirituales, políticas, económicas, religiosas, pero la batalla cultural es la madre de todas las batallas, porque quien cambia la cultura, lo cambia todo. Entonces la finalidad en esta batalla es modificar la cultura, pero usando la cultura como medio. Te pongo un ejemplo. Si en algún momento viene un ejército que por la fuerza quiere modificar la cultura, uno en su interior sigue consciente de que mi cultura fue arrebatada y en algún momento podré ser parte de una resistencia. Pero si a nosotros nos modifican la cultura desde la cultura, esa batalla no siempre, pero la mayoría de las personas, pasa desapercibida. Si permanentemente por los medios de comunicación, usando la educación como aparato ideológico del Estado, donde en vez de educar se adoctrina, si permanentemente nos están bombardeando con municiones propias de la batalla cultural, si permanentemente nos están diciendo que el aborto es un derecho, que la mujer tiene derecho a elegir, que se mueren miles de mujeres por día en abortos clandestinos, que la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, que no hay riesgo alguno para interrumpir el embarazo porque incluso hasta una jovencita puede hacerlo en su casa y con una pastilla. Bueno, esos misiles, esa información es parte de la batalla cultural. En una batalla cultural, es una batalla, pero no hay tiros, no hay balas. En una batalla cultural hay ideas, hay argumentos. En una batalla cultural son las ideas las que están en el campo de batalla, donde para ser parte de la batalla cultural necesitamos tener argumentos, necesitamos tener ideas. Y para disparar esas ideas necesitamos un arma que la dispare. Y los medios de comunicación son grandes armas de la cultura. La participación en un programa de televisión, en una radio de audiencia, una nota en un periódico. Aún tenemos armas caseras disponibles para disparar en una batalla cultural, que son nuestras redes sociales. En una batalla cultural, las armas son las ideas, son los argumentos. Por eso celebro que estés haciendo este curso. Eso habla muy bien de tu esfuerzo y de los deseos de superación. La guerra cultural es espiritual, es ideológica y es política. Y es necesario entender que también esta batalla es política, porque la política es el medio por el que se van a implementar los cambios en la cultura y en la sociedad. Tradicionalmente una aversión hubo en las iglesias evangélicas a participar en política. Lo cierto es que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz y aprovechar al máximo toda posibilidad que tengamos de influenciar en todos los ámbitos de la sociedad con los valores del Evangelio. En términos generales, la ideología y cosmovisión del cristiano es contraria a las políticas de aborto y promoción de las ideologías de género. El verdadero cristiano sabe que la vida es un don de Dios, que tiene que ser respetada y defendida, y que la identidad natural, hombre, mujer, es una realidad biológica que no puede ni debe ser cambiada por una ideología. Por lo tanto, un cristiano se va a identificar más con aquellos partidos políticos que defiendan los valores tradicionales de la familia, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que defienda la libertad, el matrimonio natural. Un buen cristiano va a mostrar aversión por aquellas propuestas progresistas
que abiertamente se declaren en favor del aborto, en favor de la promoción de los derechos de la comunidad LGTBI, de un Estado que restrinja libertades y sancione leyes coercitivas contrarias a la familia y a los valores de la tradición judeocristiana. Sea por acción o por omisión, estamos también en medio de una batalla política. Y no se trata de politizar la iglesia o el cristianismo, de ninguna manera. Se trata de llevar los valores cristianos al campo de la política. Los principios morales deben estar por encima de cualquier adhesión política partidaria y no dependen del voto de la mayoría. Porque lo que está mal, aunque todos lo hagan. Y lo que es correcto, aun cuando nadie lo haga. Estamos llamados a ser protagonistas en la defensa de los valores, de la libertad, de la democracia, del respeto a la vida desde la concepción. Estamos llamados a poder ejercer y respetar esa libertad de conciencia, de expresión, de opinión, que son valores que en este tiempo están siendo atropellados y vulnerados por las corrientes de pensamiento de este tiempo, como mencionamos, por este progresismo despótico del siglo XXI, por este marxismo cultural, por las izquierdas en general, que representan los objetivos de los foros de San Pablo, de Puebla y de cuanta coalición revolucionaria pueda inventarse. Bien lo afirmaba el apóstol Pablo cuando nos recordaba que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino con fuerzas poderosas en las tinieblas que quieren imponer su autoridad, sus ideas, sus antivalores, su propia cultura y sus perversas políticas en el mundo actual. Estamos en una guerra multidimensional, pero confiemos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.